fue el día en que un hijo tuvo que desterrar a su propio padre para salvar una corona de 1000 años. No hubo gritos, ni portazos, ni una escena de película. Hubo algo mucho más frío, un comunicado, un papel firmado. Y en ese papel, un hijo renunciaba a la herencia de su padre, le cortaba el sueldo y trazaba entre ambos una línea que ya no se borraría. El hijo era el rey de España, Felipe VI. El padre era el hombre que le había dado el trono, que durante casi 40 años había sido uno de los monarcas más queridos de Europa. El rey que muchos consideraban el salvador de la democracia española. Y meses después de aquel papel, ese padre hacía las maletas y se marchaba del país, en silencio, rumbo a un desierto lejano, del que años más tarde todavía no habría regresado para quedarse. Se iba señalado, investigado, caído en desgracia. El rey que lo había tenido todo terminaba sus días lejos de su tierra, y su propio hijo no iría a visitarlo. Hoy vamos a contar esa historia, la de una de las familias más poderosas del mundo, una dinastía con siglos de historia a sus espaldas, atrapada en el peor de los escándalos. Vas a descubrir cómo un rey adorado durante décadas se derrumbó por culpa de un elefante, una amante y una fortuna oculta en Suiza. Vas a entender el dilema imposible al que se enfrentó su hijo, el actual rey, obligado a elegir entre la lealtad a su padre y la supervivencia de la institución. Vas a conocer los detalles de esa herencia envenenada, de secretos, cuentas opacas y humillaciones que Felipe recibió al subir al trono. Y vas a ver cómo, para intentar salvar la corona, tuvo que hacer algo que pocos hijos harían jamás: dar la espalda a su propio padre. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve llevar el apellido más ilustre de un país, tener palacios, una corona de siglos y la fortuna de una dinastía entera, si ninguna de esas cosas puede librar a una familia del peso de sus propios secretos, ni evitar que un padre termine desterrado y un hijo tenga que renegar de él? Porque los Borbones lo tenían todo, y descubrieron, delante de todo un país, que ni la corona más antigua ni el nombre más glorioso protegen a una familia cuando los pecados salen a la luz. Para entenderlo, hay que volver al principio, al niño que nació sabiendo que un día sería rey y que crecería a la sombra de un padre gigantesco. Para entender el drama de Felipe, primero hay que conocer al niño que fue educado, desde la cuna, para una única cosa: cargar sobre sus hombros una corona. Felipe de Borbón nació en Madrid el 30 de enero de 1968, el tercer hijo y único varón del entonces príncipe Juan Carlos y de la princesa Sofía. Sus dos hermanas mayores, Elena y Cristina, habían llegado antes, pero fue la llegada de aquel niño la que aseguró, según las reglas de sucesión de la época, la continuidad de la línea. Felipe nació, literalmente, destinado a reinar, y su vida entera se organizó en torno a esa idea. Desde muy pequeño, se le preparó para el papel que le esperaba, con una educación pensada al detalle para convertirlo en el futuro jefe del Estado. Estudió en España y en el extranjero, se formó en las 3 ramas del ejército, pasó por la universidad, aprendió idiomas, protocolo, historia, derecho. Todo estaba calculado para forjar a un rey, y desde joven Felipe mostró un carácter que lo diferenciaba profundamente de su padre. Donde Juan Carlos era campechano, espontáneo, seductor, un hombre que llenaba las salas con su presencia y su simpatía arrolladora, Felipe era serio, discreto, reservado, casi tímido. El hijo carecía del magnetismo natural del padre, de esa facilidad para caer bien a todo el mundo. Pero tenía otra cosa, un sentido del deber casi obsesivo, una disciplina férrea, una seriedad que a veces rozaba la rigidez. Felipe se tomaba su destino con una responsabilidad enorme, consciente del peso que llevaba encima. Mientras su padre brillaba, el hijo observaba, aprendía y se preparaba en un segundo plano, esperando el momento que sabía que llegaría. Con los años, aquel príncipe serio se convirtió en un hombre alto, correcto, de imagen impecable, pero también en alguien a quien costaba conocer de verdad. Felipe cuidaba cada gesto, medía cada palabra,
evitaba el escándalo como si fuera la peste. Y esa prudencia extrema tenía una explicación. Él sabía que la monarquía española no era una institución todopoderosa e intocable, sino algo que dependía, en buena medida, del cariño y la aprobación de los ciudadanos. Sabía que un rey que perdiera el respeto del pueblo podía perderlo todo. Así que se propuso ser intachable, ejemplar, un profesional del deber. Lo que Felipe no imaginaba entonces es que el mayor peligro para su reinado no vendría de fuera, ni de sus propios errores. Vendría de dentro de su propia casa, de la persona a la que más admiraba, su padre. Para medir la magnitud de la caída, hay que entender primero la altura desde la que se produjo. Y Juan Carlos, el padre de Felipe, había estado altísimo. Fue, durante décadas, uno de los reyes más admirados del mundo. Juan Carlos llegó al trono en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, en un momento delicadísimo para España. El país salía de casi 40 años de dictadura y se asomaba a un futuro incierto. Y el joven rey, contra lo que muchos esperaban de alguien designado por el propio régimen anterior, impulsó y acompañó el proceso que llevó a España de la dictadura a la democracia, lo que se conoce como la transición. Bajo su reinado se aprobó una constitución, se celebraron elecciones libres, el país se modernizó y se integró en Europa. Para gran parte de la sociedad española, Juan Carlos fue una pieza clave de aquel cambio histórico, el hombre que ayudó a traer la libertad. Y hubo un episodio que lo convirtió, a ojos de muchos, en un héroe. En febrero de 1981, un grupo de militares intentó dar un golpe de Estado, asaltando el Congreso de los Diputados con las armas en la mano, en un intento de acabar con la joven democracia. Aquella noche, según el relato más extendido, fue el rey quien, dirigiéndose al país por televisión, vestido de capitán general, se puso del lado de la legalidad y contribuyó de forma decisiva a frenar la intentona. La imagen del monarca, defendiendo la democracia frente a los golpistas, quedó grabada en la memoria colectiva y disparó su prestigio. Durante años, aquella noche se consideró su gran momento, la prueba de que era el garante de la libertad. Conviene señalar que, con el tiempo, algunas voces han matizado o cuestionado partes de aquel relato, pero lo que aquí importa es el efecto que tuvo. Convirtió a Juan Carlos en una figura casi intocable. Durante décadas, el rey gozó de una popularidad extraordinaria. Se le veía como un hombre cercano, simpático, campechano, muy distinto de la imagen distante que solía tener la realeza. Se movía con soltura entre líderes mundiales, era amigo de jeques, presidentes y millonarios, y proyectaba la imagen de un monarca moderno y querido. Bajo su corona, la familia real española parecía un modelo de éxito, unida y respetada. Nada, en apariencia, hacía presagiar lo que vendría después, porque bajo aquella superficie dorada se acumulaban comportamientos, relaciones y negocios que cuando salieran a la luz harían tambalearse todo el edificio. Y las primeras grietas empezaron a asomar justo cuando el rey se sentía más seguro. Ningún imperio se derrumba de golpe. Primero aparecen las grietas, y en el caso de la monarquía española, las primeras señales de que algo se estaba resquebrajando llegaron por donde menos se esperaba, por la propia familia. El primer gran golpe a la imagen de ejemplaridad de la corona vino de la mano de un yerno del rey. El marido de la infanta Cristina, una de las hijas de Juan Carlos, se vio envuelto en un sonado caso de presunta corrupción, relacionado con el desvío de fondos públicos a través de una entidad que dirigía. El escándalo, seguido con enorme atención por toda la prensa, salpicó de lleno a la familia real, porque no solo afectaba al yerno, sino que la propia infanta Cristina llegó a sentarse en el banquillo, algo sin precedentes para un miembro de la familia del rey. Aunque la infanta fue finalmente absuelta de los delitos que se le imputaban, la imagen de una hija del rey siendo juzgada y de un yerno condenado hizo un daño enorme a la institución. La idea de que la familia real estaba por encima de cualquier sospecha
se rompió para siempre. Aquel caso fue un aviso. Demostró que la corona no era inmune al escándalo, que sus miembros podían verse envueltos en asuntos turbios y que la opinión pública ya no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. La España, que había adorado a Juan Carlos, había cambiado. Una nueva generación, más crítica, menos deslumbrada por la figura del rey, empezaba a hacer preguntas incómodas. En plena crisis económica, con millones de personas pasándolo mal, el lujo y los privilegios de la realeza empezaron a mirarse con otros ojos. El contexto era cada vez más delicado, y en ese ambiente, cualquier paso en falso del rey podía tener consecuencias devastadoras. Y el paso en falso llegó. Uno tan grave, tan simbólico, tan mal entendido por la ciudadanía, que marcó el principio del fin. Un episodio que unió, en una sola imagen, todo lo que empezaba a molestar de aquel rey. El lujo desmedido, la vida secreta, la desconexión con el sufrimiento de la gente. Y todo por culpa de un viaje que jamás debió salir a la luz. Un viaje a cazar elefantes. En abril de 2012, un accidente sacó a la luz un secreto que lo cambiaría todo. Y el escenario no podía ser más inverosímil. Un safari de caza en África, en mitad de la peor crisis económica que había vivido España en décadas. El rey Juan Carlos se encontraba en Botsuana, en el sur de África, participando en una cacería de elefantes, una afición cara y polémica, que practicaba lejos de los focos. Aquel viaje era secreto, la Casa Real no lo había anunciado, y se suponía que nadie iba a enterarse. Pero ocurrió lo imprevisto. El rey sufrió una caída y se fracturó la cadera, una lesión que obligó a repatriarlo de urgencia a España para operarlo. Y fue ahí cuando el secreto estalló. Al conocerse el motivo de la operación, se supo dónde había estado el rey y qué había ido a hacer. La noticia cayó como una bomba. Mientras España sufría un paro altísimo, recortes por todas partes y familias enteras pasándolo mal, su rey se había ido, en secreto, a cazar elefantes a África, una afición reservada a millonarios. La indignación fue inmediata y masiva. La imagen del rey cazador, disfrutando de un lujo carísimo, mientras el país se hundía, resultó demoledora. Y hubo un detalle que lo empeoró todo. En aquel viaje, el rey no estaba solo. Le acompañaba una mujer, una empresaria danesa, afincada en Europa llamada Corinna Larsen, cuya relación con el monarca alimentaría rumores durante años. La presencia de aquella mujer en un viaje secreto añadió al escándalo económico un tinte personal que multiplicó el daño. De repente, la vida oculta del rey campechano quedaba expuesta ante todos. El lujo, la caza, la amiga íntima, todo saliendo a la luz de golpe, en el peor momento posible. Lo que ocurrió después no tenía precedentes. Por primera vez en su reinado, el rey se vio obligado a pedir perdón públicamente. A la salida del hospital, ante las cámaras, con gesto de arrepentimiento, Juan Carlos pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la historia reciente de España. «Lo siento mucho», dijo. «Me he equivocado, y no volverá a ocurrir». Era la primera vez que un rey de España pedía disculpas así, reconociendo un error ante toda la nación. Aquella frase, breve y humilde, fue un intento desesperado de frenar la sangría. Pero el daño ya estaba hecho. La caza del elefante se convirtió en el símbolo del principio del fin, el momento en que la magia se rompió y los españoles empezaron a mirar a su rey de otra manera. La cuenta atrás para su reinado había comenzado. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es el corazón del drama. La caída de un rey, el ascenso de su hijo, y una herencia envenenada de secretos que ningún dinero podía limpiar. Tras el escándalo del elefante, el reinado de Juan Carlos entró en una espiral de la que ya no salió. Y apenas 2 años después, ocurrió algo que hacía décadas que no pasaba en España. Un rey renunció al trono. La popularidad de Juan Carlos, antes altísima, se desplomó. El episodio de Botsuana, sumado al caso judicial que salpicaba a su hija y a un clima general de desafección, dejó a la corona tocada. El rey, además, arrastraba problemas de salud
y una imagen deteriorada, y en la primavera de 2014 tomó la decisión. El 2 de junio de ese año, Juan Carlos anunció que abdicaba, es decir, que renunciaba a la corona en favor de su hijo Felipe. Explicó que quería dar paso a una nueva generación, más joven, mejor preparada para afrontar los retos del futuro. Después de casi 40 años en el trono, el rey que había acompañado la transición daba un paso al lado. Acta de abdicación se firmó el 18 de junio, en una ceremonia solemne en el Palacio Real, con la imagen del padre y el hijo, uno cediendo el trono y el otro recibiéndolo. Y así, el 19 de junio de 2014, Felipe fue proclamado rey ante las Cortes con el nombre de Felipe VI. Aquel príncipe serio y discreto, preparado durante toda su vida para ese momento, se convertía por fin en jefe del Estado, pero lo hacía en unas circunstancias muy distintas de las que había vivido su padre. Felipe no heredaba una monarquía en su momento de gloria, sino una institución desgastada, salpicada por los escándalos, cuestionada por una parte creciente de la sociedad. Recibía una corona manchada, y era muy consciente de ello. Por eso, en su discurso de proclamación, Felipe lanzó un mensaje muy claro. Habló de una monarquía renovada para un tiempo nuevo, de una corona que debía ser honesta, transparente y ejemplar. Insistió, una y otra vez, en la palabra ejemplaridad. Prometió un reinado íntegro, cercano a los ciudadanos, alejado de los excesos del pasado. Estaba trazando, sin decirlo abiertamente, una línea de separación con la etapa anterior. Estaba diciéndole al país que él sería distinto, que con él las cosas cambiarían, que la corona volvería a ser digna de respeto. Era una declaración de intenciones y al mismo tiempo una promesa arriesgada, porque había prometido ejemplaridad justo cuando en la sombra empezaban a acumularse las pruebas de que la etapa de su padre había sido cualquier cosa menos ejemplar. Felipe no lo sabía aún, pero acababa de heredar una bomba de relojería. Felipe VI se puso manos a la obra desde el primer día. Sabía que solo tenía una forma de salvar la institución que acababa de heredar, limpiarla, y lo intentó con una serie de medidas que buscaban marcar distancias con el pasado. El nuevo rey emprendió una política de transparencia y austeridad sin precedentes en la monarquía española. Hizo públicas las cuentas de la Casa Real, detallando en qué se gastaba el dinero, algo que antes se mantenía en la opacidad. Reveló su propio patrimonio, mostrando lo que poseía, en un gesto de apertura destinado a demostrar que no tenía nada que ocultar. Se rebajó el sueldo a sí mismo, reduciendo la asignación que recibía, para dar ejemplo de contención en tiempos difíciles, y aprobó un código de conducta para los miembros de la familia real, un conjunto de normas destinadas a evitar los comportamientos que tanto daño habían hecho. Todo apuntaba en la misma dirección: convertir la corona en una institución limpia, moderna y controlada. Pero Felipe fue todavía más lejos y tomó decisiones que afectaban directamente a su propia familia. Cuando el escándalo judicial de su hermana, la infanta Cristina, seguía coleando, el rey adoptó una medida contundente. Le retiró a su hermana el título de duquesa de Palma, que ella ostentaba, en un intento de alejar a la corona de aquel caso y proteger la imagen de la institución. Fue un gesto duro, doloroso en el plano familiar, pero cargado de significado. Felipe estaba dispuesto a sacrificar los lazos de sangre si con ello protegía a la monarquía. Estaba enviando un mensaje inequívoco. Con él, nadie estaría por encima de la institución, ni siquiera su propia hermana. Aquellas medidas buscaban transmitir una idea, que había un rey nuevo, distinto, decidido a cortar con los errores del pasado, y durante un tiempo pareció funcionar. La imagen de Felipe, serio, correcto, trabajador, contrastaba con la sombra creciente que envolvía a su padre. El hijo se presentaba como la cara limpia de la monarquía, el que venía a arreglar lo que otros habían ensuciado. Pero había un problema que ninguna medida de transparencia podía resolver. Los secretos del reinado anterior no habían desaparecido. Solo estaban esperando el momento de salir. Y cuando salieron, lo hicieron con una fuerza que amenazó con arrastrarlo todo. Porque la verdadera herencia que Felipe había recibido de su padre
pesaba mucho más que una corona. Era, en realidad, una bomba a punto de estallar. Y aquí es donde la historia se convierte en algo mucho más oscuro, porque lo que empezó a salir a la luz sobre el reinado de Juan Carlos, cuando ya había dejado el trono, superaba cualquier cosa que se hubiera imaginado. Ya no se hablaba de cacerías ni de amantes, sino de algo mucho más grave, una fortuna oculta, cuentas en el porcentaje extranjero y sospechas de negocios turbios que arrastraban décadas. El detonante llegó en julio de 2018. Ese mes salieron a la luz unas grabaciones que un excomisario de policía había hecho, años antes, a Corina Larsen, aquella mujer que había acompañado al rey en el viaje de Botsuana. En esas conversaciones, según publicó la prensa, ella describía una supuesta trama de testaferros, cuentas en Suiza y fundaciones opacas con las que el rey emérito habría manejado y ocultado dinero. Aquellas grabaciones abrieron la caja de los truenos. Pocas semanas después, un fiscal de Ginebra, en Suiza, llamado Yves Bertosa, abrió una investigación para esclarecer el origen y el destino de esos fondos y determinar si había habido blanqueo de capitales. Por primera vez, la justicia, aunque fuera en el extranjero, ponía la lupa sobre los negocios del que había sido rey de España. Lo que la investigación fue destapando, según se publicó, dibujaba un cuadro demoledor. Aparecieron nombres de fundaciones, como Lucum y Zagatka, que habrían servido para canalizar dinero, y apareció una cifra que dejó a todos boquiabiertos. Según las pesquisas suizas, en 2008, cuando Juan Carlos todavía era rey de España, el entonces monarca de Arabia Saudí, el rey Abdalá, le habría donado 100 millones de dólares, una cantidad astronómica, que habría acabado depositada en una cuenta suiza a nombre de una de esas fundaciones. Se investigó también si aquella suma estaba relacionada con las comisiones de una gigantesca obra, la construcción de una línea de tren de alta velocidad entre dos ciudades saudíes, un contrato multimillonario que había ido a parar a un grupo de empresas españolas. La sospecha era que el rey podría haber recibido dinero por su papel en aquellos negocios, aprovechando su posición y sus contactos. Y había más. Según publicó la prensa suiza, tras el escándalo del elefante, el rey habría transferido 65 millones de euros a Corina Larsen, una donación cuyo origen y motivo quedaron bajo sospecha. De repente, la imagen del rey campechano se hacía pedazos. En su lugar, aparecía la de un hombre que, presuntamente, habría acumulado una fortuna oculta en el extranjero, valiéndose de su cargo, oculta al fisco español y canalizada a través de estructuras opacas. Era, exactamente, todo lo contrario de la ejemplaridad que su hijo había prometido. Y lo que caía sobre los hombros del nuevo rey no se contaba en euros, sino en sospechas, en vergüenza, en secretos que salían a la luz uno tras otro. Felipe había prometido limpiar la corona, y ahora descubría que la suciedad era mucho más profunda de lo que jamás pudo imaginar. Llegamos al momento más difícil de toda esta historia, el que resume mejor que ningún otro el drama de Felipe VI. El instante en que un hijo tuvo que decidir entre su padre y la institución que representaba, y eligió la institución. En marzo de 2020, en medio del creciente escándalo, aparecieron informaciones que colocaban al propio Felipe en una situación insostenible. Se publicó que el rey figuraba, presuntamente, como uno de los beneficiarios de aquella fundación opaca, vinculada a su padre, la Fundación Lucum, la que había recibido los millones saudíes. Es decir, que el nuevo rey, el que predicaba transparencia, podría estar señalado como heredero de aquel dinero de origen dudoso. Para Felipe, aquello era una amenaza directa a todo lo que había construido. Si no reaccionaba, y con contundencia, su credibilidad y la de la corona quedarían destruidas. Y reaccionó, de la forma más drástica posible. El 15 de marzo de 2020, la Casa Real emitió un comunicado que dejó a todo el país en estado de shock. En ese texto, Felipe VI anunciaba dos decisiones históricas. La primera, que renunciaba de forma pública y solemne a cualquier herencia que pudiera corresponderle de su padre, especialmente a cualquier activo o estructura financiera cuyo origen no encajara con la legalidad y la rectitud que debían regir la corona. La segunda, todavía más contundente,
que le retiraba a su padre, el rey emérito, la asignación económica que recibía cada año de los presupuestos de la Casa Real, una cantidad que rondaba los 194.000 euros anuales. En un solo comunicado, el hijo renegaba de la herencia del padre y le cortaba el sueldo. Era un terremoto sin precedentes en la historia de la monarquía española. El comunicado añadía un detalle revelador. Felipe aseguraba que se había enterado de su supuesta designación como beneficiario de aquella fundación en marzo de 2019, a través de un despacho de abogados, y que su reacción había sido inmediata. Explicaba que ya entonces había comparecido ante notario, en abril de ese año, para dejar constancia de que rechazaba de plano cualquier participación o beneficio en aquella entidad, y que había escrito a su padre para pedirle que anulara esa designación si era cierta. Es decir, que llevaba un año tomando medidas en silencio para desvincularse de todo aquello, hasta que la presión mediática le obligó a hacerlo público. La imagen era la de un hijo que, para salvar su honor y el de la institución, se veía obligado a marcar una distancia radical con su propio padre, delante de todo el mundo. Un hijo repudiando, en la práctica, la herencia y la figura del hombre que le había dado el trono. Pocas veces se ha visto un gesto tan duro dentro de una familia. Y lo más difícil todavía estaba por llegar. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra historia de las grandes dinastías te gustaría que contara. Porque lo que ocurrió después, cuando el padre tuvo que abandonar el país, es uno de los episodios más tristes y simbólicos de la realeza europea reciente. Tras la renuncia pública de su hijo, la posición del rey emérito en España se volvió imposible. Y meses después, ocurrió lo que hasta entonces parecía impensable. El hombre que había reinado durante casi 40 años se marchó de España, en silencio, rumbo a un país lejano. El 3 de agosto de 2020, la Casa Real hizo pública una decisión que sacudió al país. El rey emérito, Juan Carlos, había decidido abandonar España. En una carta dirigida a su hijo, explicaba que se iba para facilitarle la tarea como rey, ante la repercusión pública que estaban generando ciertos acontecimientos de su vida pasada. Dicho de otra forma, se apartaba para no seguir dañando a la institución y a su hijo con el goteo constante de escándalos. Al principio, ni siquiera se dijo a dónde iba. Durante días, se especuló con distintos destinos, hasta que la propia Casa Real confirmó el lugar. El rey emérito se encontraba en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, a miles de kilómetros de su tierra. Los detalles de aquel exilio dorado alimentaron aún más el debate. Según se publicó, durante las primeras semanas, el rey emérito se alojó en Abu Dhabi, en uno de los hoteles más lujosos y caros jamás construidos, y más tarde se trasladó a una isla privada. Su anfitrión, según trascendió, era el propio dirigente del país, que costeaba su estancia. Lo acompañaban, en turnos, escoltas de la Guardia Civil Española. La imagen resultaba tremendamente simbólica. El rey que lo había tenido todo, el héroe de la transición, el monarca adorado durante décadas, terminaba sus días lejos de su patria, acogido en un país extranjero, señalado por los escándalos, incapaz de vivir en la tierra que había gobernado. Para muchos españoles, aquello era una caída en toda regla, un final impropio de quien había ocupado el trono. Y había un detalle que hacía la situación todavía más dolorosa en el plano humano. Su hijo, el rey Felipe, no viajó a visitarlo. La distancia entre padre e hijo, que había empezado con un comunicado, se hacía ahora física y evidente. El rey emérito, en su exilio, recibía la visita de algunas de sus hijas, pero no la de su hijo, el jefe del Estado, que mantenía una distancia deliberada para proteger a la corona. Un padre y un hijo, un rey emérito y un rey en ejercicio, separados por miles de kilómetros y por un abismo que los escándalos habían abierto entre ellos. La escena tenía algo de tragedia clásica. El precio que Felipe había pagado por salvar la institución era, en el fondo, renunciar a su propio padre, y ese precio, en lo personal, debía de ser durísimo. Ahora bien, aquí conviene detenerse y ser muy preciso, porque la historia judicial del rey emérito tuvo un desenlace que mucha gente desconoce o simplifica.
Y la verdad es más matizada de lo que los titulares sugieren. Tras el estallido de los escándalos, el rey emérito intentó ponerse al día con Hacienda. Realizó 2 regularizaciones fiscales, es decir, pagó cantidades que debía al fisco para intentar poner en orden su situación. La primera, a finales de 2020, por una suma que rondaba los 678.000 euros. La segunda, a principios de 2021, por una cantidad mucho mayor, en torno a 4.400.000 euros, relacionada con el pago de vuelos privados que habría disfrutado. Aquellos pagos, lejos de calmar las cosas, alimentaron la sensación de que había mucho que regularizar. Pero también marcaban el intento del emérito de cerrar los frentes que tenía abiertos con la justicia española. Y llegó el momento decisivo. El 2 de marzo de 2022, la Fiscalía Española archivó las 3 causas que tenía abiertas contra el rey emérito. Es un punto que hay que explicar con cuidado, porque es fácil malinterpretarlo. La Fiscalía no dijo que Juan Carlos fuera inocente de todo. En su informe, dejó constancia de que se habían detectado irregularidades. Lo que dijo es que no había posibilidad de continuar con los procesos, por 2 motivos principales. El primero, que buena parte de los hechos investigados se habrían producido antes de 2014, cuando el rey estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución otorga al jefe del Estado, lo que impedía juzgarlo por ellos. El segundo, que otros presuntos delitos ya habían prescrito, es decir, había pasado demasiado tiempo para poder perseguirlos. Por esas razones legales, y no por una declaración de inocencia, las causas se cerraron. El rey emérito nunca llegó a sentarse en un banquillo, nunca fue juzgado y nunca fue condenado por nada. Ese matiz es importante, y es de justicia contarlo. Desde el punto de vista legal, el rey emérito quedó libre de cargos, y él siempre ha defendido su inocencia. En sus memorias, publicadas años después bajo el título Reconciliación, Juan Carlos sostiene que fue víctima de una campaña mediática, que las causas se archivaron sin que se probara delito alguno, y se presenta a sí mismo como alguien tratado injustamente. Llega a quejarse de su situación con una frase reveladora, diciendo que es el único español que no cobra pensión después de 40 años de servicio, en referencia a la retirada de su asignación. Escribe también, con amargura, que tiene la sensación de que le roban el relato de su propia vida. Esa es su versión, y forma parte de la historia. Lo que nadie discute es que más allá de lo legal, el juicio social ya se había celebrado. Y en ese tribunal, el de la opinión pública, la sentencia había sido durísima. Tras el archivo de las causas, el rey emérito empezó a regresar puntualmente a España para participar en regatas de vela en Galicia, pero ya no como el rey adorado de antaño, sino como una figura polémica que dividía profundamente al país. En medio de todo este drama de hombres, poder y dinero, hay una figura que merece un capítulo propio, una mujer que, durante décadas, aguantó en silencio, con una dignidad que muchos españoles no han olvidado. La reina Sofía, esposa de Juan Carlos y madre de Felipe. Sofía había llegado a España siendo muy joven, procedente de la realeza griega, para casarse con el entonces príncipe Juan Carlos. Y durante toda su vida como reina, se ganó una imagen de mujer discreta, entregada al deber, seria y trabajadora. Mientras su marido brillaba con su carácter arrollador, ella mantenía un perfil sobrio, cumplía con sus obligaciones y sostenía la imagen de la familia. Pero detrás de esa fachada de normalidad, según ha contado durante años la prensa del corazón, Sofía habría tenido que soportar mucho. Los rumores sobre la vida privada de su marido, sus supuestas relaciones, las humillaciones que eso implicaba, todo ello lo habría llevado, en apariencia, con una entereza notable. Nunca protagonizó un escándalo, nunca dio una nota discordante, nunca rompió la disciplina de su papel. Se convirtió para muchos en el símbolo de la esposa digna que aguanta con la cabeza alta. Con los años, y sobre todo cuando estallaron los escándalos de Juan Carlos, la figura de Sofía se agrandó a ojos de la opinión pública. Muchos españoles empezaron a verla como la gran víctima silenciosa de aquella historia, la mujer que había cumplido siempre con su deber mientras su marido acumulaba secretos.
Su imagen de reina abnegada y sacrificada contrastaba con la del emérito caído en desgracia. Y en ese contraste, ella salió reforzada. Se convirtió en una de las figuras más respetadas de la corona, precisamente por lo que representaba: la constancia, la discreción, la fidelidad al papel, incluso cuando ese papel implicaba tragarse el dolor. En sus memorias, el propio Juan Carlos reconoce sobre ella una distancia que describe como dolorosa pero inevitable, un reflejo, con sus propias palabras, de la fractura personal que había entre ellos. Hubo un momento que capturó, en apenas unos segundos, esa idea de la reina que aguanta. Durante un acto público en Palma, en 2018, las cámaras captaron un instante de tensión entre la reina Sofía y su nuera, la reina Letizia, mientras posaban con las nietas. Aquellas imágenes, que se hicieron virales y dieron la vuelta al mundo, alimentaron todo tipo de interpretaciones sobre las relaciones dentro de la familia real. Conviene ser prudente, porque de un vídeo de pocos segundos no se puede deducir toda la verdad de una relación, y sería injusto sacar conclusiones tajantes. Pero aquel episodio reforzó, en el imaginario popular, la imagen de una Sofía frágil y digna a la vez, y abrió el melón de otra de las grandes incógnitas de la corona: el papel de la mujer que un día será la próxima reina consorte, Letizia. Y aquí entramos en uno de los terrenos más resbaladizos de toda esta historia, porque hay que hablar de una persona viva sobre la que existen opiniones muy encontradas, y hay que hacerlo con equidad. La reina Letizia divide a España como pocas figuras de la corona. Para unos es una heroína, para otros todo lo contrario. Letizia Ortiz no procedía de la realeza ni de la aristocracia. Era una mujer del pueblo, una periodista de éxito, presentadora de informativos muy conocida, cuando conoció al entonces príncipe Felipe. Su boda, en 2004, supuso una novedad enorme. Por primera vez, una plebeya, una mujer trabajadora y divorciada de un matrimonio civil anterior, se convertía en la futura reina de España. Para una parte de la sociedad, aquello fue una bocanada de aire fresco, la prueba de que la monarquía se modernizaba y se acercaba a la gente normal. Quienes la defienden ven en Letizia una mujer preparada, inteligente, elegante y trabajadora, que ha aportado a la corona una imagen moderna y profesional, y que ha acompañado a Felipe con firmeza en los momentos más difíciles. La ven, en cierto modo, como parte de la renovación que la institución necesitaba. Pero Letizia arrastra también una corriente de crítica intensa. Un sector de la opinión pública la considera una figura fría, controladora o excesivamente ambiciosa, y le atribuye buena parte de las tensiones internas de la familia real. Circulan sobre ella todo tipo de rumores y etiquetas, algunas bastante duras, que la señalan como una fuente de conflicto dentro de la corona. Es importante ser claro en este punto. Muchas de esas afirmaciones pertenecen al terreno del rumor y la especulación, no al de los hechos probados, y este canal no las da por ciertas. Lo que sí es un hecho es que Letizia genera pasiones enfrentadas, y que su figura, lejos de unir, tiende a polarizar. El propio rey emérito, en sus memorias, deja caer su parte de esa tensión, al reconocer un desacuerdo personal con su nuera y afirmar que su llegada a la familia, en su opinión, no ayudó a la cohesión familiar. Conviene subrayar que esa es la versión de Juan Carlos, una interpretación personal y de parte, no una verdad objetiva. La realidad de las relaciones dentro de aquella familia solo la conocen ellos. Lo que a nosotros nos llega son las imágenes, los rumores y las versiones cruzadas. Y en ese cruce de versiones, Letizia se ha convertido en la figura que más divide de la monarquía española actual. Leonor de Borbón, la hija mayor de Felipe y Letizia, nació en 2005 y es la heredera al trono, la futura reina de España. En ella se concentran todas las esperanzas de quienes quieren que la monarquía sobreviva, y toda la curiosidad de un país, que se pregunta si la próxima generación será distinta. Y Felipe, escarmentado por todo lo que ha vivido, parece decidido a preparar a su hija de una forma impecable, para que nada de lo que manchó a su abuelo pueda mancharla a ella. Leonor ha recibido una educación cuidada al detalle,
y ha empezado a cumplir con sus obligaciones de forma muy visible. El 31 de octubre de 2023, el día que cumplía 18 años, juró la Constitución ante las Cortes, un acto de enorme carga simbólica con el que asumía formalmente su compromiso con España y con su recinto, la democracia. Con ese gesto, la joven heredera daba un paso decisivo hacia el trono que un día ocupará. Además, Leonor ha emprendido una intensa formación militar, pasando por las distintas academias del ejército, igual que en su día hizo su padre. Se ha instruido en la Academia Militar de Tierra, ha navegado a bordo del buque Escuela de la Armada y ha continuado su preparación en el ámbito aéreo, completando así un recorrido por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Todo ello forma parte de una estrategia clara: presentar a Leonor como una futura reina preparada, comprometida y cercana, capaz de encarnar una monarquía renovada, muy alejada de los excesos que hundieron a su abuelo. La princesa se ha convertido, así, en la gran apuesta de futuro de la corona, la carta con la que Felipe pretende asegurar la continuidad de la institución y, sobre todo, romper con el pasado. Hay incluso un gesto que enlaza, de forma casi novelesca, a las 3 generaciones. En sus memorias, el rey emérito, desde su exilio, le dedica a su nieta Leonor un consejo. Le pide que cumpla su deber con simpatía y bondad. Es la voz del abuelo caído, aconsejando a la nieta que un día reinará, sobre cómo llevar el peso de una corona que a él terminó aplastándolo. Y en ese consejo hay algo conmovedor y también aleccionador. El hombre que lo tuvo todo y lo perdió, hablándole a la joven que lo tiene todo por delante. Ahora bien, conviene ser honesto y no vender una historia de final feliz garantizado. Nadie sabe si Leonor logrará romper la llamada maldición, ni siquiera si esa maldición es algo más que una forma de hablar. El futuro de la monarquía española es incierto, es objeto de un debate legítimo entre quienes la defienden y quienes preferirían una república. Y este canal no toma partido en esa cuestión. Lo único que podemos decir es que la carga que Leonor hereda es enorme. No solo una corona, sino la sombra de todo lo que salió mal. Los Borbones lo tenían todo. Un apellido con siglos de historia, palacios, una corona, una posición que muy pocas familias en el mundo pueden igualar. Juan Carlos, en concreto, tuvo además algo que el dinero no compra: el cariño de todo un país, el prestigio de héroe, la imagen de salvador de la democracia. Y sin embargo, nada de eso lo protegió cuando sus secretos salieron a la luz. No lo protegió la corona, ni el apellido, ni los años de servicio, ni el afecto acumulado. Cuando la sombra de los negocios ocultos, las cuentas en el extranjero y la vida secreta cayó sobre él, todo aquel edificio de admiración se vino abajo. El rey que lo había tenido todo terminó desterrado en un desierto, señalado, repudiado en la práctica por su propio hijo, y ni su corona pudo evitarlo. Y esa es la lección más dura de esta historia, que los secretos, tarde o temprano, se pagan, y que ni la posición más alta libra a nadie de esa factura. Para una parte enorme de la audiencia de este canal, lo que le ocurrió a Juan Carlos encaja con una idea muy profunda y muy popular: la de que todo se paga en la vida, la de que ningún poder es tan grande como para blindarte de las consecuencias de tus propios actos. No hace falta creer en maldiciones para ver el patrón. Un hombre que lo tuvo todo, que se sintió intocable, que actuó como si las reglas no fueran con él, terminó cayendo desde lo más alto. Y su caída arrastró a toda una familia, obligando a su hijo a tomar la decisión más dolorosa que puede tomarse: elegir entre la sangre y el deber. Porque si hay una figura verdaderamente trágica en esta historia, no es solo el padre que cayó, sino el hijo que tuvo que ver caer. Felipe VI heredó una corona envenenada, y para salvarla tuvo que hacer algo que le debió de romper por dentro: renegar de la herencia de su padre, cortarle el sueldo, mantener la distancia mientras el hombre que le dio el trono se marchaba al exilio. Eligió la institución por encima de la familia, el país por encima de la sangre, y nadie sabe el precio personal que eso tuvo para él.
Detrás del rey serio y correcto que vemos en los actos oficiales, hay un hijo que tuvo que sacrificar a su padre en el altar del deber. Esa es, quizá, la herencia más pesada de todas. No la del dinero, ni la de los escándalos, sino la de tener que ser el hijo que da la espalda para salvar lo que representa. Empezó con un niño educado, desde la cuna para reinar, serio y responsable, creciendo a la sombra de un padre gigantesco y adorado. Ese padre, Juan Carlos, había sido uno de los reyes más queridos del mundo, el hombre de la transición, el héroe de una noche que lo hizo casi intocable. Pero bajo la superficie dorada se acumulaban secretos. Una cacería que lo delató, un amante, una fortuna oculta, cuentas en Suiza, millones de origen dudoso. Y cuando todo eso salió a la luz, la corona no lo salvó. El rey abdicó y su hijo, el nuevo rey, tuvo que enfrentarse a una herencia envenenada. Renunció a ella públicamente, le cortó el sueldo a su padre y lo vio marcharse al exilio en un desierto lejano, sin ir a visitarlo. La justicia terminó archivando las causas por razones legales, sin condena, pero el juicio social ya estaba dictado. Y en medio de todo, una reina que aguantó con dignidad, una nuera que divide a un país entero y una nieta que ahora carga con la esperanza de romper el patrón. La historia de los Borbones, en estas últimas décadas, es la prueba de que detrás de los apellidos más ilustres, las coronas más antiguas y las fortunas más envidiadas, se esconden a menudo secretos, humillaciones y tragedias que ningún título puede tapar para siempre. Un rey lo tuvo todo y terminó desterrado. Un hijo tuvo que renegar de su padre para salvar la institución. Una reina soportó en silencio durante décadas. No hay palacio lo bastante grande como para blindar a una familia del peso de sus propios secretos. Y ni la corona más antigua de Europa protege a quien la lleva cuando la verdad, por fin, sale a la luz. Y esta historia no termina aquí, porque es solo una pieza de un tapiz inmenso de dinastías, coronas y fortunas marcadas por el drama. Ya conocéis la historia de la reina Sofía, la mujer digna que aguantó, uno de los grandes personajes de este canal. Quedan por contar muchas otras. La de la mujer que acompañó al rey en su caída y recibió aquellos millones. La de las infantas y todo lo que vivieron. La de otras casas reales de Europa que también escondieron secretos que terminaron por estallar. Porque cuando hablamos de las grandes dinastías y las grandes fortunas, siempre hay un secreto más y una tragedia más, esperando salir a la luz. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes familias, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos primero. Cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que Felipe hizo lo correcto al dar la espalda a su padre? ¿Crees que Leonor podrá romper con esa herencia o que el patrón se repetirá? Te leo. Gracias por quedarte hasta el final y por acompañarme en esta historia de un rey que lo tuvo todo y de un hijo que tuvo que elegir entre su padre y su corona. Nos vemos en el próximo vídeo.